Jesús Home, un lugar rodeado de personas que aman. Quiero hablar, y he sentido de parte del Señor poder compartirles este tema. Quiero hablarles hoy acerca de la importancia de tener un encuentro con la presencia de Dios, un encuentro con el poder del Espíritu Santo en nosotros, la importancia de tener encuentros con Dios. Y voy a irme a una persona que tuvo un encuentro muy especial con el Señor, y eso está en Hechos capítulo 9 versículo 1 al 6, donde dice la escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y el título de este mensaje durante los siguientes minutos es: un encuentro que transforma. Un encuentro que transforma. El autor de la famosa obra literaria Las Crónicas de Narnia, las Crónicas de Narnia, no sé cuántos han visto las películas de Narnia, ¿sí? Del que se mete en el ropero, en el armario, y luego sale en un mundo lleno de nieve. ¿Sí? ¿Lo han visto? Que son animales, que son tres hermanos. Ok. Las Crónicas de Narnia, que estuvo en cine y tuvieron 3 películas extraordinarias. Muy bien. El autor de los libros de estas películas, que se inspiraron precisamente en ese libro, se llama C.S. Lewis. Y esta persona de Inglaterra, inglés, él fue ateo por mucho tiempo. Fue una persona antiteísta, una persona que por muchos tiempos, y su ateísmo se radicó al dolor que vivió a los 9 años de edad cuando su mamá falleció de cáncer. Y su mamá era una persona de fe, y este dolor que le causó lo llevó a pensar de que Dios no existe, porque no estuvo en un momento oportuno de su vida para darle más vida a su madre. Y a partir de ahí empieza en él un escepticismo a las cosas de Dios. Pero luego empieza a encontrarse con grandes académicos. Él era un académico, un profesor de la Universidad de Oxford, y empieza a encontrarse con más académicos teístas, y empiezan ellos, a partir de la racionalización, de la argumentación, a poder ilustrarle sobre la existencia de Dios, a tal punto que quedó tan acorralado por la argumentación que a través de la razón él creyó en Dios. Sin embargo, le faltaba una experiencia espiritual. Ya en su mente creía en Dios. Ya en su mente él decía: Dios existe, los argumentos son evidentes, pero ahora necesito una experiencia de la existencia de Dios. Y él relata esa primera experiencia de esta forma. Él dice: lo que tanto temía finalmente me había sobrevenido. Finalmente cedí y admití que Dios era Dios, y me arrodillé y oré. Quizás esa noche el converso más abatido y reticente, es decir, reacio, de toda Inglaterra, ahora se encontraba de rodillas delante de Dios, teniendo una experiencia espiritual con Dios que lo cambió totalmente. Es que los encuentros con Dios transforman la vida del hombre. Y quiero irme a la historia que leímos inicialmente, que es la historia de Saulo. Saulo, que también se conoce como Pablo en la Biblia,
el mayor escritor de los libros del Nuevo Testamento. Un hombre muy usado por Dios. De hecho, dice la escritura que llenó toda Asia Menor de la época conocida. Toda Asia la llenó con la predicación del evangelio. Saulo era su nombre en hebreo, Pablo era su nombre en romano. Y este hombre, claro está, tuvo que tener un encuentro para poder ser un hombre de Dios. La Biblia relata que era un judío, un hebreo totalmente contrario a la predicación del evangelio de Jesucristo. Tan contrario que perseguía a los cristianos para callarlos, para encarcelarlos y para matarlos. Era un hombre que no estaba de acuerdo con el Dios de Israel, pero no estaba de acuerdo en que dijeran que el Dios de Israel se hizo carne en Jesús y murió por nuestros pecados. Eso él no lo admitía. ¿Cómo es que el Dios de Moisés, de Abraham, de ese Dios grande, se hizo humano igual a nosotros y vino y murió por nuestros pecados? Y luego dicen que es que resucitó. Pero no es un Dios que ejerció tal vez un liderazgo político, no desmontó al imperio romano, vino a hacer otra cosa. Dicen que vino a hacer un trabajo espiritual en la vida del hombre. Y Saulo no creía en esa predicación y se convirtió en un enemigo de los cristianos, en un perseguidor de los cristianos. Se obstinó en callar la boca de los cristianos. Entonces dice la escritura que un día camino a Damasco, él iba hacia el lugar de Damasco, hacia la ciudad de Damasco, para callar a los cristianos, para ir a encarcelarlos. Tenía la orden de que si alguien predicaba a Jesucristo podía encarcelarlo. Entonces iba camino a Damasco. Algunos dicen que iba en caballo, otros dicen que iba en un carruaje, otros caminando, bueno, en los transportes de la época. Pero ahí iba Pablo, Saulo, y camino a Damasco, dice la escritura, que un resplandor del cielo cayó sobre él, y que cuando él sintió el resplandor del cielo, cayó al suelo y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quedó tan impactado por esa experiencia que su respuesta fue: ¿quién eres, Señor? ¿A quién yo estoy persiguiendo? Yo estoy persiguiendo que sepa a unos cristianos que están diciendo unas cosas incoherentes, cristianos que me sacaron la rabia y por eso los estoy persiguiendo. Pero yo no estoy persiguiendo a un ser tal vez sobrenatural, a un ser superior. Pero la respuesta fue: sí, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús ya había ascendido a los cielos, claro está, cuando sucede esto y se manifiesta, y Saulo queda impactado. Y esa experiencia, ese resplandor, ese encuentro con Dios lo cambió en un antes y en un después. No pudo volver a ser igual. De hecho, Jesús le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esta frase es una frase campesina, una metáfora campesina, que lo que trata de decir es coces, es patadas que da un animal. Coces, patadas que da un animal. Aguijón es una vara puntiaguda que se usaba para guiar a los bueyes. Entonces, si el buey se rebelaba y pateaba contra el aguijón, lo que hacía era solo lastimarse él y lastimarse más cada vez que lo hacía. Entonces Jesús le está diciendo a Saulo: te estás resistiendo a mí, pero esa resistencia solo te está haciendo daño, Saulo.
Y yo quiero preguntarles, ¿cuántas veces nos resistimos al amor de Jesús? ¿Cuántos años te resististe al amor de Jesús? En el caso mío fueron en promedio después de que tuve conciencia, unos 5 años por ahí. 7 años empecé a tener conciencia y a los 13 le entregué unos 6 años, en los cuales resistí y no me entregué al Señor, pues era muy pequeño, pero a la vez tampoco quería mucho el asunto del cristianismo, pero me habían hablado mucho del amor de Dios, pero yo no quería. Y esa resistencia, cuánto daño me hizo. Me llené de rencor, dañé mi corazón, empecé a sufrir de insomnio, un poquito depresivo y tanto daño me hizo resistir el amor de Jesús. Y yo quiero que pienses eso. ¿Cuánto daño te hizo resistir el amor de Jesús? ¿Por cuántos años? Y a veces yo no puedo concebir cómo hay gente que ya está inclusive al final de sus días y se resisten al amor de Jesús. Una vez estábamos hablando con alguien que tenía más de 90 años y le hablábamos del amor de Dios y del sacrificio de Jesús y le dijimos: ¿usted quisiera aceptar a Cristo Jesús en su corazón? Y esta persona dice: vamos más despacio, dice, con 90 años, vamos más despacio. Sin embargo, entendemos que es inútil y doloroso luchar contra la voluntad de Dios. Es inútil, es doloroso luchar contra esa voluntad. De hecho, la Biblia habla de un hombre llamado Jeremías. Jeremías fue un profeta y este profeta quiso abandonar el llamado de Dios por la persecución que tuvo en ese momento por los líderes religiosos. Lo persiguieron y querían callar su voz y lo maltrataban, y quiso resistirse y huir de ese llamado de Dios. Pero Jeremías 27 dice él y escribe: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Wow. Y eso pasó con nosotros. El Señor nos sedujo, nos llamó y fue más fuerte que nosotros. Y gracias a Dios, porque ya no pudimos resistir el amor de Jesús. Amén. Y aquí estamos sentados adorándolo, bendiciéndolo y escuchando su palabra. Amén. Gloria a Dios. Démosle ese aplauso al Señor. Ahora, un encuentro con Dios resuelve 3 preguntas. Primer pregunta que resolvió Saulo en este encuentro que tuvo con Dios. La primera pregunta que él dijo es: ¿quién eres, Señor? Un tema de conocimiento. Hechos 9:5 dice: él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. La respuesta que tiene Saulo a ¿quién eres, Señor? Tiene 2 partes. Número 1, yo soy. Los hebreos, como Pablo, sabían que este verbo, el verbo to be, ¿se acuerdan? I am. Los que de pronto perdieron inglés por ese tipo de verbos, I am, yo soy. Los judíos sabían que este verbo se refería al Dios de sus antepasados, al creador del cielo y de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que fueron los patriarcas, los padres de la nación de Israel. Ellos sabían que la Biblia traduce el yo soy y lo traduce refiriéndose al Dios de Israel. Por ejemplo, Salmo 23:1. Esta palabra yo soy la traducen en algunas traducciones de la Biblia como Jehová. Entonces Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor. Y lo que está diciendo es: yo soy, Él es mi pastor. También el Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y lo que está diciendo Él es, yo soy, es mi luz y mi salvación. Entonces, cuando Jesús le dice yo soy, Saulo tiene una revelación del conocimiento de quién es Jesús, de que Jesús era el Dios
de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de sus antepasados, el Dios creador del cielo y de la tierra. Juan, si me ayudan a publicarlo, capítulo 8, versículo 58, dice algo interesante referente a la identidad de Jesús. Porque un día le estaban diciendo a Jesús que Abraham, si admiraban a Abraham, si admiraban a los patriarcas, y dicen, bueno, si los admiran a ellos, pues es interesante que puedan comprender. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Entonces algunos que no comprendían decían, pero ¿cómo así que antes que Abraham? Si tú naciste de la Virgen María, tú llevas apenas unos 32 años de existencia. ¿Cómo así que antes que Abraham tú eres? Muy bien, Jesús dice, es que yo soy el Dios de Israel, el creador del cielo, el creador de la tierra, manifestado en carne para salvación del mundo. Interesante. Yo soy. Entonces Jesús dijo en varias ocasiones, por ejemplo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la sal de la tierra que preserva este mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces cuando Saulo dice yo soy, inmediatamente, wow, se me está revelando el Dios de mis antepasados. Y eso Saulo lo comprende en el marco de ese encuentro que tiene con Dios. Pero lo segundo que le dice, yo soy Jesús. Y Jesús significa precisamente yo soy Salvador, o Él es Salvador, o Jehová Salvador. Él es el Salvador. Jesús dice la Biblia que es el nombre sobre todo nombre de Dios. Podemos llamar a Dios de muchas formas, de muchas maneras. Emmanuel, podemos llamarlo, ¿cierto? Dios con nosotros. Podemos llamarlo príncipe de paz, pastor, luz, salvación, proveedor. De muchas formas podemos llamar a Dios, pero el nombre sobre todo nombre de Dios es Jesucristo, es Jesús. Por eso dice la Biblia en Romanos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. El confesar a Jesús como Señor trae salvación. Por eso dice la Biblia en Hechos 2, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. El bautismo debe hacerse en el nombre de Jesús y deben invocarnos el nombre de Jesús cuando nos bautizamos. También dice la Biblia que estas señales seguirán a los que creen, dice Marcos, en mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán comerán cosa mortífera, no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero también dice la Biblia que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús también será hecho. Y por eso todas nuestras oraciones terminan, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Porque cuando un famoso dice ganándose un premio, le agradezco a Dios por este premio, hay que averiguar a qué Dios. Porque hoy para el mundo hasta el universo es Dios. Pero cuando alguien digo le agradezco a Jesucristo, que es mi Dios, ¿cierto? Le agradezco este premio, le está dando gloria al único Dios verdadero. Su nombre es Jesús. Y eso es lo interesante de artistas hoy como Daddy Yankee, que han tenido un encuentro con Dios y con el Espíritu Santo impresionante. Y Daddy Yankee, si ustedes analizan, en donde él se para a predicar y a cantar, a veces lo hace de manera sutil. Hace poco estuvo en la final de la NFL en el Santiago Bernabéu en Madrid, España. Miles, lleno ese estadio de personas, y cantando una canción, él al final dice: Yeshua es el camino, es la verdad y la vida, Jesús. No solamente dice gracias a Dios por eso. No, él dice mi Dios se llama Jesús.
Y esta revelación la tiene Saulo: yo soy Jesús. Y Pablo dice: pues es que me han predicado de Jesús, pero yo pensé que Jesús había quedado muerto en la tumba, que eso de la resurrección era un mito. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Segunda pregunta que se resuelve cuando tenemos un encuentro con Jesús, con su Espíritu Santo. Dice segunda, entonces dice Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Wow. Cuando alguien tiene un encuentro con el Espíritu Santo, empieza a haber una disposición en él. Antes no, pero cuando alguien tiene un encuentro con Dios, empieza a haber una disposición. Dice Hechos 9:6: temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo, antes de tener un encuentro con Jesús, pues estaba muy dispuesto a hacer el mal, a perseguir cristianos, matar cristianos, encarcelar cristianos. Estaba dispuesto a hacer el mal. Pero una vez tiene un encuentro con Dios, ahora su disposición es para hacer el bien. ¿Qué quieres que yo haga, Dios? Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto. Segunda de Timoteo 2, versículo 20, dice la escritura. Si me ayudan a ilustrarlo acá en la parte de arriba, segunda de Timoteo 2, versículo 20. Pablo escribiéndole a Timoteo precisamente unos años después, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, de deshonra. Dice Pablo: miren, mi vida antes de conocer a Jesús era para usos viles. Y sí, uno hacía tal vez buenas obras y buenas cosas, pero dice Pablo: después de que entregué mi vida a Dios, entonces mi vida es para uso de honra. ¿Saben que si me ayudan con la instrumental? Antes de yo tener un encuentro con Jesús, yo no estaba muy disponible. Yo era un cristiano de iglesia los domingos. Bueno, cristiano entre comillas, ¿no? Porque pues tampoco había entregado así mi vida, pero yo iba el domingo, a veces obligado, a veces porque quería, pero ahí estaba yo. Pero supe que sí ir a la iglesia desde los, voy a ser muy exagerado, ¿no? Pero desde el primer día de nacido. Bueno, mis papás eran cristianos y toda la vida me llevaron a la iglesia, pero no había tenido un encuentro con Dios. Y la fe no es algo que tú la traspasas como una herencia. La fe es algo que es una decisión personal. Y cada persona tiene que decidir en un momento de su vida seguir a Jesús. Y yo llevaba mucho tiempo escuchando de Dios, pero no había tenido un encuentro con Dios. Yo miraba a mis padres cómo ellos se esforzaban e iban a lugares a predicar la palabra, volvían, mi papá con una Biblia ya un poco deteriorada por el uso, pero él iba y ayudaba a la gente y se esforzaba en medio de sus ocupaciones, pero iba y cumplía la labor. Y yo decía: hola, mis padres cómo sirven, ¿no? A Dios, pensaba. Pero yo decía: yo no tengo tiempo, yo estoy pequeño, yo no tengo, y muchas excusas para no servir. No estaba disponible. Pero una vez le entregué mi vida a Cristo Jesús y tuve ese encuentro con Dios, ahora yo estaba disponible. Abuelo, ¿cómo le puedo ayudar a predicar la palabra? Y me acuerdo que mi abuelo iba al Patía, Cauca. ¿Sí conocen el Patía? Cumis Patiano. Nosotros vivíamos en el Bordo. Me dijo: pues acompáñeme los miércoles y vamos y predicamos. Y entonces yo pensé que me iba a pasar un micrófono, ¿no? Y dije: uy, va a pasar un micrófono. Cuando llegamos a Patía, lo que me entregó fue un
le dicen un cerro, ¿no? Un cerro de volantes así, una cantidad grande de volantes. Me dijo, váyase por todas las casas de aquí para allá y les dice que Jesucristo los ama, que los quiere salvar, que los esperamos ahora en tal lugar para que escuchen la palabra de Dios, y les entrega este volante que habla de Dios. Yo temeroso, 13 años, tímido, yo iba a tocar las puertas y agradecía a Dios cuando no abrían, ¿cierto? Yo tocaba, mi abuelo decía, uno debe tocar 2 veces, 3 veces. Yo decía pum, 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 por debajo, ¿no? Se les predicó, decía yo. Tenía miedo, pero estaba disponible. Luego empecé a aprender clases de piano y mi abuelo me dijo, llevemos el piano al patio. Yo le decía, vámonos con el piano, y yo solo sabía 2 notas y todas las canciones tenían que salir por 2 notas, y ahí estábamos nosotros queriendo servir al Señor, queriendo ser disponibles. Hacían cultos, le llamábamos en ese tiempo cultos campales, ¿cierto? En los barrios, en las casas, así como los grupos de amistad hoy, pero los grupos de amistad hoy son muy elaborados, ¿no? En ese tiempo era una corneta y decíamos, buenas noches a todo el barrio, a la vecindad, somos la iglesia tal y venimos a predicar, y la gente le provocaba tirarnos piedras porque estaban viendo su novela y nosotros ahí con un parlante. Pero bueno, ahí estaba yo y me decían, testifique lo que Cristo hizo en su vida, y yo decía, amén. Y me paraba. Yo nací en un hogar cristiano, pero no había conocido de Dios. Muy bien, ahí contaba mi testimonio. Empezó a haber disposición. Decían, el próximo lunes festivo nos vamos a ir a apoyar una iglesia que está iniciando. Lleven recursos, hermanos, para que les apoyemos con las ofrendas, pero también con la fritanga, porque van a hacer fritanga y su almuerzo, entonces para que les ayudemos, porque están construyendo un templo para Dios. Entonces dije, bueno, vamos. Yo, ¿cuándo un festivo? Si el festivo es para, ¿sí o no? Para descansar, para ver. Pero yo, amén, vamos a apoyar. Disponible. Hermanos, hay una viuda que está construyendo su casa. Aquí en la iglesia hemos gestado unos recursos, han venido recursos de otra parte. ¿Quiénes están disponibles a dar un día para ir a trabajar, a ayudarle a construir su casa? Me miraban y yo bien delgado, y usted para cargar ladrillos y todo. Yo, pues, ahí yo puedo aportar algo. Disposición. Por eso cuando Pablo tiene este encuentro con Jesús, primero es, ¿quién eres, Señor? Pero la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Wow. Pero la tercera pregunta que podemos responder cuando alguien tiene un encuentro con Dios es, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Porque luego, cuando Pablo tiene este encuentro con Dios, va y lo visita a Ananías. Ananías era un discípulo del Señor, ora por Pablo, y luego de orar por Pablo, dice la Biblia que recibió el Espíritu Santo. Estuvo unos días con los discípulos, y luego dice que no se aguantó y empezó a ir a predicar a Jesucristo. ¿Cierto? Como que una de las cosas que entendió Pablo, que ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le dijo, testifica de mí, habla de mí. Entonces Pablo a los días ya estaba predicando y se metió a la sinagoga. Miren, Jesucristo, realmente yo no creía en Él, pero Él es el Dios de Israel, Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Isaac, Él es el Dios de Jacob. Mire, la Biblia dice esto, aquello. Yo sé de la Tanakh, yo sé de la Torah, yo sé del Antiguo Testamento, y todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan a Jesús. Y miren, y entonces con una fiebre, estaba fiebrado Pablo, y entonces mire lo que dice Hechos 9, 20, 21. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? O sea, este no es Saulo.
el que asolaba. Pero aquí estamos viendo otro hombre. Este no es el mismo que encarcelaba a cristianos. Este no es el mismo que mataba a cristianos. Este no es el mismo, es otro hombre. ¿Qué pasó? ¿No era el que asolaba Jerusalén? Sí, muy bien, era. Porque una vez tenemos un encuentro con Dios, es imposible volver a ser iguales. Difícil. Cuando tú tienes encuentros con Dios suceden tres cosas. Número uno, sientes el perdón de Dios en tu vida. Pablo sintió que todos sus pecados, por muy oscuros que hubieran sido, a tal punto de matar perseguidores de Cristo, un pecado muy oscuro, porque matar gente que hace el bien, eso es caer en una oscuridad muy grande. Pero Pablo entendió que por muy oscuros que fueran sus pecados, al tener un encuentro con Dios, todos esos pecados habían sido perdonados. Porque si vuestros pecados, dice la Biblia, fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero lo segundo que Pablo sintió cuando tuvo ese encuentro con Dios es que debía perdonarse a él mismo. Porque hay gente que siente el perdón de Dios, pero no se perdonan ellos mismos, por ceder a decisiones, por tomar decisiones fallidas, por abrir puerta a corazones que no debían abrirle la puerta, a personas, a su corazón que no debían hacerlo. Yo por qué hice esto, yo por qué accedí a esto, yo por qué. Muy bien, Pablo entendió que debía perdonarse al mismo. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, se perdonó al mismo también. Y tercero, perdonó a otros, a todos los que también lo indujeron a blasfemar en contra del cristianismo, a hablar en contra del mecanismo, a perseguir a los cristianos, porque no crean que era él solo, era un complot de gente. Y Pablo dijo: los perdono por haberme inducido al mal, por haberme afectado mi fe, los perdono también. Por eso cuando uno tiene un encuentro de Dios, siente el perdón de Dios, siente el perdón a uno mismo y perdona a otros, y eso transforma. Pero también dice la Biblia que Pablo fue lleno del Espíritu Santo, y al ser Pablo lleno del Espíritu Santo, fue libre de esas cadenas que no había podido dejar, y por eso se convirtió de perseguidor a predicador de la palabra del Señor. Iglesia amada, hombres y mujeres que hoy están acá, estamos entrando en un tiempo precioso, hermoso, de encuentros con el Espíritu Santo. Qué bendición poder nosotros acceder a ese llamado que Dios nos ha hecho, de irnos 2 días a estar en la presencia de Dios y permitir que el resplandor del cielo, así como Saulo, caiga sobre nuestras vidas y podamos nosotros resolver preguntas sobre el conocimiento de Dios, sobre esa revelación de Dios. ¿Cuántas veces Pablo había escuchado que Jesús era el Dios de sus antepasados? Muchas veces, pero no había sido revelado a su corazón. Así hay personas que creen o han escuchado acerca de Jesús, pero no creen porque Él no se le ha revelado a su corazón. Pero en los encuentros sucede eso. En los encuentros hay una disposición: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero servir, quiero hacer algo para que este mundo esté mejor, para que tu palabra sea predicada. Y cuando alguien viene de los encuentros, normalmente, claro, no viene perfecto, pero la gente empieza a decir: y este no era el que. Porque el encuentro con el Espíritu Santo cambia, transforma. Es imposible volver a ser igual.
Alabado sea el Señor. Y eso, los testimonios que tenemos en la iglesia. Y si tal vez fuiste a un encuentro y dejaste que otra vez se enfermara tu corazón, te apresaran cosas, gloria a Dios que puedes regresar también y tener esta experiencia con el Espíritu Santo, con Jesucristo el Señor. Amén. Alabado sea Cristo Jesús. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Rey de reyes, Señor de señores. Pongámonos de pie. Señor Jesús, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por hoy hablar a nuestro corazón. Padre, gracias porque todos los encuentros con Jesucristo, contigo, todos los encuentros con el poder de tu Santo Espíritu, porque eso fue lo que dijiste: no los voy a dejar huérfanos, me voy a los cielos, le dijiste a los discípulos, pero voy a venir a ustedes en el poder de mi Espíritu. Por eso cuando decimos encuentro con el Espíritu Santo, estamos diciendo encuentro con Jesús, porque la manifestación de Jesucristo en este tiempo a través de su Espíritu Santo. Por eso, Señor, hoy oramos y rogamos: llámanos a los encuentros. Dile al Señor ahí donde estás: llámame ese fin de semana. Llámame, Padre, yo quiero tener un encuentro contigo. Yo quiero tener un encuentro contigo. Señor, ayúdame, Padre, a renovar mis pensamientos. A veces tengo tantos obstáculos: el tiempo, el recurso, es que es en una finca, es que no tengo personas, no tengo amigos, no tengo, a veces tantas excusas, Señor. Pero tú deseando, Padre, tener un encuentro con nosotros, llámanos, Señor, que podamos correr a tus brazos esos fines de semana, que podamos experimentar la sanidad y la libertad del Señor. Padre, llámanos, Señor, lo creemos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Lo creemos, Padre, que se vienen días, Señor, Padre, un nuevo tiempo para nosotros, una nueva vida para nosotros, porque, Señor, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Y cantamos al Señor, porque solo Él puede sanar, solo Él puede salvar. Y toda fuerza de oscuridad que tal vez quiera detenernos, Señor, la echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo y declaramos total libertad.